¿Qué tal? ¿Cómo están? Después de la elección, después de que sabemos lo que pasó, regresamos con Paco Abundis, con el que hemos venido platicando a lo largo de toda esta elección el asunto de las encuestas. ¿Cómo reflexiona la industria después de un asunto de estos? ¿No? Eh, Paco, pareciera, insisto, las redes no son México, pero de repente pareciera haber así como un tono de ya ven, todos los que dijeron que estábamos mal, tal. Haz tu reflexión de cómo ves las últimas encuestas, que son las publicadas días antes de la elección, cuando se podía publicar, contra el resultado final. ¿Qué has pensado en estos días? Me parece interesante que aún, digo, salvo un par de colegas, prácticamente todos nos quedamos cortos, unos más que otros, pero yo creo que uno, hay que distinguir el error de la precisión, porque ahí tenemos arrastrando varios debates que pasan por el 21, el Estado de México. Errar como tal, Carlos, es que tu ganador esté mal. Y Ok, eso, para empezar, no pasó, ¿no? Es decir, eso ya es, digamos, palomita, check, ¿no? sí, eso Este, no sucedió. Ahora, hay que decir que hace mucho no sucede. cuando Es tienes decir, unas, grupo unas de ventajas. colegas tuyos serios, a los que se les respeta desde hace muchos años, hace mucho que eso como tal no sucede, ¿no? Sí. Sí, sí, pero no, sí, sí te puede pasar. A lo mejor no son las Ok. elecciones más visibles, pero bueno, te puedo decir lo que está pasando hoy en Álvaro Obregón o en Ah, la, claro. no, o en la Miguel Hidalgo, en la Cuauhtémoc. O sea, primero hay unas elecciones más complicadas que otras. Bien. Y eso no tiene necesariamente que ver con el rango, la jerarquía de la elección. Después de lo que había pasado en el Estado de México, donde otra vez creo que se dio este mismo debate de confundir precisión con error, no, no, nadie se equivocó. O sea, todo mundo dijo que iba a ganar Delfina y fue lo que pasó. Que no haya ganado con el margen que varios teníamos no significa que estén mal. O un gran mito que se está haciendo, Carlos, que perdón, lo he escuchado de un exconsejero presidente del INE que insiste en decirlo, y yo le dije, este, sí, no voy a hacer referencias, pero habrá señales. Lorenzo, está mal lo que estás diciendo. O sea, no es cierto que nadie haya dicho que Milei iba a ganar. De las últimas 10 encuestas publicadas, de las más famosas, 7 decían que Milei iba a ganar. Incluso el encuestador, el póllster de Massa, ¿no? Sabía que Milei iba a ganar, no por 8 puntos, no por 9, pero todos tenían, bueno, no todos, 7 de 10, Entonces, 8 de es 10. importante, error contra precisión. Es Yo, decir, así es, queda claro que nadie erró. Es decir, no, exacto. yo Bueno, no, escribía, no, perdón. Massive Caller. bueno, sí, más incorrecto, Bueno, sí, lo digo porque ahora, pero ese es el problema de las redes, ¿no? como lo Este, incluyen, dices, bueno, o sea, ahora sí vamos a incluirlo, erró, ¿no? exacto. Eh, Ahora, hay de error a precisión. ¿A qué te refieres con precisión? Sí, que bueno, digo, siento por el anuncio, pero nosotros hace 6 años fuimos los más precisos con mucho y no tienes muchas de esas elecciones. Dimos el 53 al presidente López Obrador, 22 Ricardo Anaya, 15 José Antonio Meade, 5 el candidato independiente y mi chiste era que estaba muy enojado porque en el conjunto habíamos tenido un error de punto 25 y estaba enojado con mi oficina, ¿no? Bien. ¿Cómo era Y los posible? ¿No? regañaste a Que a todos. todos los regañé. ¿Cómo es posible? ¿Cómo toleran esto? No, bueno, hay elecciones que te tocan así, o sea, algunas las modelaste, otras las leíste bien, y esa, para fortuna, pues fue la presidencial, una presidencial que tampoco era fácil, ¿no? Y ahí se subestimó, como pasó en esta ocasión, irónicamente, en ese momento al partido opositor, ahora en el partido, en el gobierno. Pero el saldo también es muy, muy mixto, Carlos, es decir, si bien la candidata ganadora, Claudia Sheinbaum, termina con un porcentaje mayor que el del presidente, no saca más votos que el presidente. O sea, ¿No saca más no, votos? está en 28 millones. Digo, veremos en qué Sí, termina, pero tiene que ver con la participación. Es decir, ok. veremos ya en el cálculo final. Hoy no los tiene, a lo mejor y llega a tenerlos, pero al final con 58%, 60 de participación, o sea, son 3 puntos menos, vemos, o a lo mejor están muy cerca. Parece que sacan, digo, a juzgar por lo que está pasando en el Congreso, ¿no? Sacan una cosa increíble, pero a lo mejor la diferencia no es tanta.
Ok. básicamente porque estamos 3 puntos abajo de la participación. En términos de participación, que son millones de votos, ¿no? Es Así es. decir, Y es lo eso que, cuenta en términos de y es lo que votos. veníamos diciendo también, no es un tema de alta o baja participación, es un tema de quién sale a votar. Y a diferencia de los que tuvimos una medición más cerrada o reportamos una medición más cerrada al final, pues sucede que no sé qué les pasó a los opositores, ¿no? Que asignamos que eran los más motivados y los más... Sí, o sea, los 28 puntos que tiene ahora Xóchitl Gálvez, pues no, yo creo que no veo nadie que traiga ese número. O sea, No, ¿cuánto tú traías, por ejemplo, de Motecnia, qué traía? no era los intermedios que tenemos alrededor de 20, ¿no? Así De es. arriba a abajo, y luego los que traían estos 30 de diferencia, y esos tenías que poner precisamente a la candidata Morena pegándole al 60. A ver, Carlos, te diría que ese número lo teníamos todos. Lo que pasa es que era tan difícil de creer que eso estuviera pasando, y dadas elecciones pasadas, donde lo dijimos, Que sobre dudabas, digamos que dudabas de la muestra, dudabas de la capacidad no, de no, votar. eran varios temas. Uno, nunca tanto el voto oculto, pero sí la sobreestimación del partido en el gobierno, que siempre le hemos tenido. Los 8 puntos de sobreestimación del 21, que no fue algo sencillo de digerir, que no, nadie lo observó, Carlos, o sea, nadie dijo, mira, que no, pero ya desde ahí traíamos, pues una sobreestimación del partido en el gobierno. Ahora, primera parte crítica para nosotros, ¿no? Tal vez modelar con una encuesta, perdón, con una elección intermedia como referente, no necesariamente, digo, puede ser la elección, esta elección, pues tienes que modelar con el antecedente, que es la presidencial, y en esa el presidente ganó con 31 puntos, ¿no? Que esa es otra. Van en 30 puntos, van 28, 58, a lo mejor y no llegan a la diferencia de 31. Claro, claro. ¿No? Diferencias pequeñas, Ahora, pero para reflexionar. sí, exacto. ¿Qué reflexionarías en términos de que, insisto, gente seria, ¿no? No hablemos de otros que ya sabemos qué pasa. Estas diferencias, porque si tú acabas con alguien que quedó más cerca y que daba 30 de diferencia, y tú pusiste 21 de diferencia, y alguien también serio acabó poniendo 11 de diferencia, híjole, 10 puntos porcentuales o 20 puntos porcentuales son muchos. Sí Sí, habría que, son muchos votos, pues. sí, Supongo que como siempre invitarías a una reflexión de por dónde anduvo, qué sí, pasó estas grandes diferencias entre nosotros que llevamos tantos años haciendo esto, ¿no? sí. Yo te diría que mucho tuvo que ver con la dificultad de la elección, con los antecedentes y la exposición que tuvimos, sobre todo con el Estado de México, Ok, ¿no? Que sí, pues sí te lleva a la reflexión, ¿no? De a ver, y no fue otra vez, no fue tan grave, pero al final, sí fue, la explicación fue participación. Entonces, claro. ¿cuál es la variable con la que empieza a jugar aquí y empieza a modelar? Y te diría, o sea, te hablo de los dos extremos y te hablo porque a mí me parecen los dos colegas igual de respetables. Ricardo de la Peña, que reportó 8 puntos de diferencia que a Isa. Rodrigo de las Heras, ¿no? De Galván de las Heras, que reportó, pues, o sea, él se pasó. O sea, podría decir que él Sí, también, sí, sí, él está hasta un poco porque más, sí, le iba mejor a Claudia de lo que le fue, ¿no? O sea, él traía 36, o sea, tampoco puedes Exacto. decir que fue muy preciso, pero como está del otro lado, bueno, pues se va a ver mejor, ¿no? Y lo que varios esperábamos es que Morena no, digo, por varias variables que teníamos, parecía que no estaba tan motivada como hace 6 años, y parecía que los motivados eran los opositores, que es un poco también, no es una discusión única, está pasando en Estados Unidos. Los trompistas hipermotivados y los de Biden, que su candidato les da flojera, ¿no? Pero tampoco Este, sabemos qué va a pasar el día que haya ido a votar, ¿no? A lo mejor los ajá, trompistas es dicen, una, no, esta elección es tranza de todas maneras, nos la van a robar, no voy, ¿no? exacto, exacto. Pero donde empieza ya, digamos, más allá de cómo se asume la crítica, donde creo que viene ya el cuestionamiento de los cuestionamientos que nos hicieron, es la intencionalidad. O sea, todos lo queremos hacer bien. El No, tema no, es, ¿no? Sí, pero aquí sí entra el tema de, no, pero es que a la mitad del gremio lo tiene contratado Morena. Sí, pero ese no era el tema. O sea, ese no era, y es ahí donde yo creo que ya rebasas la parte de la crítica técnica.
siempre te he agradecido que tú te remitas a lo relevante, que es lo que estás diciendo. O sea, lo Oye, relevante es... déjame preguntarte una cosa que a lo mejor no me puedes contestar, pero hiciste de salida, ¿no? Ujú. ¿Viste algún cambio significativo en estos jóvenes que votan poco, es decir, 19, 22? No sé si tienes eso en la de salida, pero de entrada, de lo que viste ayer, ¿viste algún cambio significativo? Porque me parece Estamos, que en estamos parte en es un eso. pequeño fracaso de Maines, pero también de otros grupos que le metieron lana y todo para promover jóvenes. No lo vi demasiado tampoco, ¿no? Estamos en eso. Ciertamente el perfil de Maine sí fue el de los jóvenes. Algunos reportamos 1 o 2 puntos más de lo que obtuvo, pero ya, a ver, el que tuviera 10, eso ya me parece muy meritorio para él. Puedes también cuestionar sus estrategias mercadológicas y otros temas. Pero eso me parece, digamos, un gran logro para MC. Y bueno, un mejor presupuesto en términos de partidos, ¿no? Además, Sí, sí, sí. prerrogativas y... Pero todavía Eh, estás trabajando exactamente ese demo. eso, sí, ¿Qué te pasó diría, con ese demográfico, no? te diría que la sorpresa en el agregado, ya veremos de qué segmentos viene. Pues sí, es la verdad que Xochitl no terminó siendo lo que esperábamos, lo que medimos, y respecto a los históricos, a mí me parece que también debería haber una reflexión de aquel lado qué pasa con la oposición, o sea, qué pasa con el panismo, con el priismo principalmente, porque pues los que creemos en pesos y contrapesos, sí creemos que debe de haber oposición. ¿No? No O sea, sé, a lo mejor habrá que no, pensar que partidos que movilizaban el día de la elección ya no quieren, ya no saben hacer eso, porque se han hecho hay, de este tamaño, hay ¿no? una parte de movilización, pero hay otra parte de motivación, Carlos. O sea, De pura motivación, ¿no? De ¿para una qué voy a ir a elección salir? de este tamaño, de 60 millones, no la resuelves con acarreos y, o sea, eso no te No, da para cambiar una elección. Sí te la da motivando y parece que sí motivó en un segmento de la población, pero en otro, que es el que vemos que dio ese 58% y que lo teníamos claro. Querían continuidad, querían programas sociales, lo medimos en cualitativos, terminó siendo el que imperó, como decían los números, sin hacer ningún modelo. Si todos nos ningún. hemos ido con números así, Porque insisto, sí, no hubo error, pero sí tenemos problemas de precisión en casas serias que nos hacen reflexionar cómo estamos midiendo qué está pasando. Paco Abundis de Motecnia, felicidades, mil gracias, que te vaya muy bien, gracias a todos so- ustedes.